Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, o también instintos bestiales en acción, es claro que existe entonces abuso sexual. Lo más grave de todo este abuso, es que el centro del sexo se ve entonces obligado a trabajar con hidrógenos más pesados que corresponden a los otros centros. Cuando el sexo se ve obligado a trabajar con hidrógeno como el 48, el 24, etc., es imposible entonces fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Aquellos que gozan con las películas, novelas y pinturas pornográficas, utilizan la energía sexual en el centro pensante y es claro que quedan con la tendencia a satisfacerse únicamente con la fantasía sexual y tarde o temprano adquieren la impotencia de tipo psicosexual, la de aquel que cuando de verdad va a efectuar el acto sexual, fracasa lamentablemente. Cuando el centro emocional se roba la energía sexual, vienen los sentimentalismos estúpidos, los celos, la crueldad, etcétera, etcétera. Cuando el centro del movimiento trabaja con el hidrógeno Si12 robado al sexo, aparecen entonces los abusadores del centro del movimiento, los jugadores de fútbol, los maromeros de circo, los ciclistas de las grandes carreras, etc. Cuando el centro del instinto se roba la energía sexual, hay entonces derroche de actos instintivos, pasionales, violentos. El abuso sexual termina de verdad cuando establecemos dentro de nosotros mismos un centro de gravedad permanente. Ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, que el yo es legión de diablos, el yo existe en forma pluralizada, los 5 cilindros de la máquina humana dan origen y fuerza a las legiones de pequeños yous que en su conjunto constituyen eso que se llama el ego, el yo, el mí mismo. El yo pluralizado gasta torpemente la esencia que dentro de nosotros tenemos para fabricar alma. Cuando disolvemos el yo pluralizado termina el gastador y entonces la esencia se acumula dentro de nosotros mismos convirtiéndose en un centro de gravedad permanente. Cuando establecemos dentro de nosotros mismos un centro de gravedad permanente el sexo viene a trabajar entonces con su propia energía, con su propio hidrógeno el hidrógeno Si12. El esoterismo gnóstico enseña que cuando el sexo trabaja con su propia energía, con su propio hidrógeno, termina el abuso sexual porque cada centro viene entonces a trabajar con la energía que le corresponde, con el hidrógeno que le corresponde y no con el hidrógeno Si12 robado al sexo. Es necesario disolver el yo si queremos que termine el abuso sexual. Muchos iniciados en el pasado disolvieron el yo en parte y gracias a esto fabricaron los cuerpos existenciales superiores del ser, desgraciadamente muy pronto olvidaron la necesidad de desintegrar el yo totalmente, en forma radical. El resultado de semejante olvido fue el nuevo robustecimiento del yo pluralizado. Semejante clase de iniciados se convirtieron en anasmusianos con doble centro de gravedad. Dicha clase de sujetos tienen en los mundos internos doble personalidad, una blanca, la otra negra, ejemplo Andramelech. Cuando invocamos a este mago en el mundo molecular, puede venir a nosotros un gran adepto de la logia blanca o también un gran adepto de la logia negra, son dos adeptos y sin embargo un mismo individuo. Andramelech es un anasmusiano con doble centro de gravedad, es mago blanco y negro a la vez. Quien quiera de verdad no correr la horrible suerte de Andramelech tiene que trabajar intensivamente con los 3 factores básicos de la revolución de la conciencia. Quien quiera libertarse de las 48 leyes debe acabar con el abuso sexual. Quien quiera acabar con el abuso sexual debe aniquilar el yo, reducirlo a polvo. Es urgente establecer un completo equilibrio de los 5 centros de la máquina y esto solo es posible disolviendo el yo. Capítulo 9 El yo y el ser. En materia de psicología debemos hacer una diferenciación exacta entre el yo y el ser. El yo no es el ser, ni el ser es el yo. Todo el mundo dice, mi ser, piensa en su ser, pero no sabe qué cosa es el ser y lo confunde con el yo. Cuando golpeamos una puerta, si alguien nos interroga diciendo quién es el que golpea, nosotros contestamos siempre diciendo, yo. En esto no cometemos error y la respuesta es exacta, pero cuando decimos,
todo mi ser está triste, enfermo, abatido, etc., entonces sí erramos torpemente porque el pobre animal intelectual falsamente llamado hombre, todavía no posee el ser. Solo el ser puede hacer y el hombre máquina, el pobre animal intelectual no es capaz de hacer nada, todo le sucede, es un simple juguete mecánico movido por fuerzas que desconoce. El animal intelectual tiene la ilusión de que hace, pero en verdad nada hace, todo se sucede a través de él. Nos pegan y reaccionamos pegando, nos acosan por el pago del alquiler de la casa y reaccionamos buscando dinero con ansiedad, alguien nos hiere el amor propio y reaccionamos cometiendo locura, etcétera, etcétera, etcétera. El pobre animal intelectual es siempre víctima de las circunstancias, no es capaz de originar conscientemente las circunstancias pero cree equivocadamente que sí las origina. Realmente solo el ser, el íntimo, puede determinar conscientemente las circunstancias, pero por desgracia el animal intelectual falsamente llamado hombre no posee todavía el ser, el íntimo. Muchos estudiantes de escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, llenos de refinadas ambiciones metafísicas, cometen el error de dividir a su querido yo en dos mitades arbitrarias y absurdas. A la primera mitad la califican de yo superior y a la segunda mitad la miran despectivamente diciendo, ese es el yo inferior. Lo más curioso de todo esto, lo más cómico y trágico a la vez, es ver a ese desdichado yo inferior luchando desesperadamente por evolucionar y perfeccionarse para conseguir algún día la ansiada unión con el yo superior. Es ridícula la pobre mente del animal intelectual fabricando el yo superior, confiriéndole atributos divinos, dándole poderes arbitrarios para controlar la mente y el corazón. El mismo yo dividiéndose en dos, el mismo yo queriendo mezclarse después de haberse dividido en dos, el mismo yo separándose y queriéndose juntar nuevamente. Las ambiciones del yo no tienen límites, quiere y desea hacerse maestro, Dave, Dios, etcétera, etcétera. El yo se divide en dos para volver a juntarse y ser uno, así cree equivocadamente el yo que puede ver colmadas sus ambiciones superdivinas. Todas estas tretas del yo son finos engaños de la mente, tonterías sin valor alguno, la mente fabrica el cómico yo superior a su gusto, y lo viste de Mahatma y le pone un sonoro nombre y luego se autoengrandece cayendo en la mitomanía. Conocimos el caso de un mitómano que se dejó crecer la barba y el cabello, se vistió con una túnica jesucristiana y le dijo a todo el mundo que él era nada menos que la misma reencarnación de Jesucristo. Naturalmente fueron muchos los imbéciles que no solamente le adoraron sino que todavía le siguen adorando. La mente al tener el mal gusto de crearse el yo superior como un ente separado y superdivino, suele falsear la realidad suponiendo equivocadamente que dicho ente es el ser, el íntimo, lo real. Quiere la mente arbitrariamente que el yo superior fabricado por ella sea el ser, y le atribuye estúpidamente cosas fabricadas por ella, cosas que nada tienen que ver con el ser. Estas tonterías de la mente son parecidas a la falsificación de monedas, la mente falsifica un falso ser, dicho billete falso es el yo superior. Los mitómanos tienen un amor propio terrible y espantoso, viven muy apegados a sí mismos, adoran su billete falso, su tan cacareado yo superior. Todo mitómano es un psicópata ridículo, todo mitómano se sobreestima excesivamente y se autoconsidera todo un dios que las gentes están obligadas a adorar. No todos los que fabrican un yo superior caen en la mitomanía. Abundan los fanáticos que no son mitómanos y solo aspiran a evolucionar para llegar a la unión con el yo superior. Esos fanáticos no se comen un pedazo de carne ni se beben un vaso de vino y critican espantosamente a todo aquel que se come un pedacito de carne o tenga una copa de vino en su mano listo para hacer un brindis. Esos fanáticos son insoportables, por lo común son vegetarianos 100%. Se creen a sí mismos muy santos pero en la casa son crueles con la mujer, con los hijos, etc. A esas gentes les encanta fornicar, adulterar, codiciar, ambicionar, pero ellos se creen muy santos. La mente solo sirve de estorbo al ser,
el íntimo, nada sabe sobre lo real. Si el pensamiento conociera lo real, el íntimo, el ser, ya todas las gentes serían comprensivas. Solo a través de la meditación profunda podemos experimentar el ser, el íntimo. La experiencia del ser, el íntimo nos transforma radicalmente. Los mitómanos suelen falsificar dicha experiencia con autoproyecciones mentales inconscientes que luego se apresuran a relatarle a todo el mundo. Los mitómanos suelen ser víctimas de los autoengaños y creyéndose dioses aspiran a que todo el mundo les adore. Es completamente imposible experimentar el ser, el íntimo, lo real, sin haber llegado a ser verdaderos maestros técnicos y científicos de esa ciencia misteriosa llamada meditación. Es completamente imposible experimentar el ser, el íntimo, lo real, sin haber llegado a una verdadera maestría en eso de la quietud y silencio de la mente. Empero no debemos autoengañarnos y confundir gato con liebre. El yo también ambiciona y codicia esos silencios y hasta se los fabrica artificialmente. Necesitamos durante la meditación profunda, quietud y silencio total de la mente, mas no necesitamos esa quietud y ese silencio falso fabricado por el yo. No debemos olvidar que el diablo diciendo misa, suele engañar a las gentes más astutas. Es lógico decir que si queremos silenciar a la mente a la fuerza, a la brava, y si queremos aquietarla torturándola y amarrándola movidos por la codicia de experimentar el ser, solo conseguiremos artificiosos silencios y arbitrarias quietudes producidas por el yo. Quien de verdad quiera un legítimo silencio y no un falso silencio, una verdadera quietud y no una falsa quietud, lo mejor que debe hacer es ser íntegro, no cometer el error de dividirse a sí mismo entre sujeto y objeto. Pensador y pensamiento, yo y no yo, controlador y controlado, yo superior y yo inferior, yo y mi pensamiento, etc., etc. Saber meditar es estar en el camino de la iluminación interior. Si queremos aprender a meditar debemos comprender que no existe diferencia alguna entre yo y mi pensamiento, es decir, entre pensador y pensamiento. La mente humana no es el cerebro está hecho para elaborar el pensamiento pero no es el pensamiento, la mente es energética y sutil, mas nosotros cometemos el error de autodividirnos en millares de pequeños fragmentos mentales, que en su conjunto componen eso que es la legión del yo pluralizado. Cuando tratamos de unir todos estos fragmentos mentales durante la meditación con el sano propósito de ser íntegros, entonces todos estos fragmentos forman otro gran fragmento con el que tenemos que luchar haciéndose entonces imposible la quietud y silencio de la mente. No debemos dividirnos mediante la meditación entre yo superior y yo inferior, yo y mis pensamientos. Mi mente y yo, porque la mente y el yo, mis pensamientos y yo, son todo uno, el ego, el yo pluralizado, el sí mismo, etc., etc. Cuando comprendemos de verdad que el tal yo superior y el yo inferior, así como mis pensamientos y yo, etc., son todo el ego, el mí mismo, es claro que por comprensión de fondo nos libertamos del pensamiento dualista, y la mente queda entonces quieta de verdad y en profundo silencio. Solo cuando la mente está quieta realmente, solo cuando la mente está en verdadero silencio, podemos experimentar eso que es la realidad, eso que es la realidad, eso que es el ser auténtico, el íntimo. Mientras la mente está embotellada entre el dualismo, es totalmente imposible ser íntegros. La esencia de la mente, el Buddhata, es preciosísima pero desgraciadamente está enfrascada entre el batallar de las antítesis. Cuando la esencia de la mente se escapa durante la meditación de entre la botella de los opuestos, podemos experimentar lo real, el ser, el íntimo. Hay dualismo cuando yo trato de reunir todos los fragmentos de mi mente en uno solo. Hay dualismo cuando mi mente es esclava del bien y del mal, del frío y del calor, de lo grande y de lo chico, de lo agradable y de lo desagradable, del sí y del no, etc. Hay dualismo también cuando nos dividimos entre yo superior y yo inferior y aspiramos a que el yo superior nos controle durante la meditación. Quien alguna vez ha